Nadie en esa región olvidaba el día en que Kim juró odiar a los hombres blancos para siempre. Tenía apenas 25 años cuando dijo esas palabras, pero había algo en su voz que no era de una mujer joven. Era la voz de alguien que ya cargaba un peso demasiado antiguo para su edad. Y aún años después, todos lo recordaban, porque cuando una mujer hace un juramento, no solo se dice, se graba en el alma. La hacienda ubicada en Texas estaba aislada a muchas millas de la ciudad más cercana, levantada sobre tierras abiertas que parecían no tener fin. Era una propiedad antigua, pasada de generación en generación por la familia Johnson, y cargaba consigo el orgullo rígido de los colonos que creían que la tierra era más que sustento. Era honor, identidad y destino. La casa principal era de madera oscura, sólida, con un portal amplio que permitía ver kilómetros a la redonda. El corral, los graneros y las cercas se extendían por el terreno como si hubieran crecido junto con la propia tierra. Era ahí donde vivía Thomas Johnson. A sus 42 años, tenía el porte de un hombre acostumbrado al trabajo duro. Hombros anchos, manos marcadas y una mirada que siempre parecía atenta a algo distante. Pero había algo más en Thomas, un silencio. Un tipo de soledad que no venía de la ausencia de personas, sino de la ausencia de algo que nunca había podido nombrar. Ese día cabalgaba por los límites más alejados de la propiedad cuando algo inusual llamó su atención. No fue un sonido, fue una sensación, como si el aire hubiera cambiado. Thomas desaceleró el caballo, los ojos recorriendo el paisaje con cautela. Conocía cada pedazo de esa tierra, cada loma, cada vereda, cada curva del terreno. Y precisamente por eso se dio cuenta de inmediato. Alguien había estado ahí. Huellas en el suelo, pasos ligeros, casi silenciosos, pero no lo suficiente para escapar de alguien con experiencia. Thomas desmontó despacio. Su instinto le decía que aquello no era común. Y tenía razón. Encontró a Kim caída cerca de una antigua estructura de madera que quedaba de un pozo abandonado. Estaba inconsciente, el cuerpo inmóvil, el cabello negro esparcido sobre la tierra, y aún en esa situación había algo en ella que no pasaba desapercibido. Una belleza intensa, casi salvaje, marcada por los rasgos apaches y por una postura firme que permanecía incluso estando desmayada. Thomas se acercó con cuidado. Lo primero que notó fue que todavía respiraba. Lo segundo fue el cuchillo. Sujeto a su cintura había un puñal tribal. Eso lo explicaba todo. Ella no era solo una viajera perdida, era parte de una tribu, y eso hacía todo más complicado. Thomas sabía lo que se decía de los apaches de esa región. No eran enemigos, pero tampoco eran aliados. Había una distancia silenciosa entre los dos mundos, una línea invisible que ninguno de los dos lados cruzaba. Hasta ese momento, porque ahora una mujer apache estaba desmayada en sus tierras y él tenía que tomar una decisión, dejarla ahí o salvarla. Thomas no dudó. Cuando Kim despertó, lo primero que sintió fue dolor. Lo segundo fue el olor. Olor a madera, olor a casa. Sus ojos se abrieron lentamente y por un segundo no se movió. Estaba acostada en una cama dentro de una construcción, y eso hizo que su corazón se disparara. Se incorporó de golpe, el cuerpo rígido, la respiración cortada, y fue entonces cuando lo vio. Thomas estaba sentado en una silla cercana, observándola en silencio. Sus ojos eran tranquilos pero atentos, y el momento en que sus miradas se cruzaron fue como el choque de dos mundos que nunca deberían haberse tocado. Kim reaccionó de inmediato. En un movimiento rápido sacó el cuchillo que tenía escondido bajo la cobija y lo apuntó hacia él. No se acerque. Su voz era firme, fría, cargada de odio. Thomas no se movió, no levantó las manos, no intentó defenderse. Solo habló. Tranquila. Si hubiera querido hacerte daño, no estarías despertando en una cama. El silencio que siguió fue pesado. Kim no bajó el cuchillo, pero entrecerró los ojos. ¿Por qué me salvó? Thomas tardó unos segundos antes de responder. ¿Por qué te estabas muriendo? Ella lo miró con intensidad, como si intentara ver algo más allá de las palabras, y entonces dijo con desprecio: los hombres blancos nunca salvan sin querer algo a cambio. Esas palabras no sonaron como una acusación, sonaron como verdad absoluta.
Thomas no respondió de inmediato, solo sostuvo su mirada. «Yo no quiero nada». Kim soltó una carcajada corta, sin humor. Mentira. Pero a pesar de la desconfianza, no se fue en ese momento, porque su cuerpo todavía estaba débil y porque en el fondo algo la confundía. Thomas no la había tocado de forma indebida, no había intentado retenerla, ni siquiera se había acercado demasiado. La trataba como alguien que merecía respeto. Eso era algo que Kim nunca esperó sentir viniendo de un hombre blanco, y eso la irritaba más que cualquier amenaza. En los días siguientes, el silencio entre ellos fue constante. Thomas no hacía preguntas, no invadía su espacio, solo atendía lo necesario: comida, agua, vendajes, como si fuera natural ayudarla, sin exigir nada. Y fue precisamente esa ausencia de cobro lo que empezó a sacudir el juramento de Kim, porque el odio es fácil cuando hay enemigos claros. Pero cuando alguien rompe todas las expectativas, el odio empieza a perderse. En la cuarta noche, ella finalmente habló. «Mi tribu cree que los hombres blancos solo saben destruir». Thomas permaneció callado. «Y yo siempre lo creí», continuó ella. «Hasta...» Él la miró por primera vez de verdad. «¿Y ahora qué crees?» Ella dudó. Algo raro en alguien como ella. «No sé». Y esa fue la primera grieta en el juramento que había cargado por años. Pero había algo que Thomas todavía no sabía, algo que lo cambiaría todo, porque Kim no era solo una mujer común, era la hija del líder de la tribu, y su ausencia ya había sido notada. Cuando una tribu se da cuenta de que su hija más importante ha desaparecido, no mandan solo rastreadores, mandan guerreros. Y lo que estaba a punto de suceder no traería confrontación, pero sí una tensión capaz de cambiar para siempre la vida de Thomas Johnson y el destino del juramento de Kim. Kim lo percibió antes que cualquier otra persona. Fue una sensación familiar, profunda, imposible de ignorar, la misma que había aprendido desde niña. Alguien se estaba acercando. No era un viajero común, no era un cazador perdido, era gente de la tribu. Lo sintió en la forma en que el silencio alrededor parecía diferente, no amenazante, pero atento, como si ojos invisibles ya observaran cada movimiento alrededor de la hacienda. Kim se levantó de la silla junto a la ventana, el cuerpo todavía en recuperación, pero la mente completamente alerta. Thomas lo notó de inmediato. ¿Qué pasó? Ella no respondió de inmediato, solo se quedó mirando el horizonte por unos segundos antes de decir en voz baja: «Me encontraron». Thomas no necesitó preguntar quiénes, ya lo sabía. Su corazón no se aceleró por miedo, sino por algo más complicado, una mezcla de responsabilidad y una extraña sensación de pérdida anticipada, porque en el fondo sabía lo que eso significaba. Ella se iría, y todo volvería a ser lo que siempre había sido. Dos mundos separados, dos caminos que nunca volverían a cruzarse. Aún así mantuvo la voz tranquila. «¿Quieres que me vaya?» Kim volteó a verlo. Sus ojos ya no estaban llenos de rabia como antes. Había algo diferente, una excitación que ella misma no quería sentir. No, fue la primera vez que respondió tan rápido, y eso lo sorprendió a los dos. Respiró hondo y completó: «No vinieron a pelear». Thomas esperó en silencio. Vinieron a entender. Horas después aparecieron, no con caballos al galope, no con armas en alto, sino caminando. 3 hombres y una mujer mayor, de porte imponente. Se detuvieron a una distancia respetuosa de la casa, sin invadir, sin mostrar hostilidad. Thomas salió primero. Kim vino justo detrás. En el instante en que la mujer mayor vio que Kim estaba viva, algo cambió en su mirada. No fue alivio común, fue algo más profundo, orgullo, como si ese regreso confirmara una fortaleza que siempre supo que Kim tenía. La mujer avanzó unos pasos. «Vives». Su voz era firme, cargada de autoridad. Kim asintió. «Vivo». La mujer entonces miró a Thomas, y ese fue el momento más tenso que él había sentido. No porque hubiera amenaza, sino porque esa mirada parecía atravesarlo todo. Intenciones, pensamientos, pasado. Era la mirada de alguien acostumbrado a ver la verdad en las personas. «¿Fuiste tú?», dijo ella simplemente. Thomas no intentó negarlo. «Sí». Silencio. Un silencio pesado, pero no hostil, hasta que la mujer hizo algo inesperado. Inclinó levemente la cabeza. Un gesto de respeto.
Entonces hoy no eres un enemigo. Kim observaba todo en silencio, pero por dentro su mundo estaba en conflicto, porque eso rompía todo lo que siempre había creído. Su gente no estaba tratando a Thomas con odio. No había acusaciones, no había desconfianza abierta, solo cautela y respeto. La mujer mayor entonces se volvió hacia Kim. Tu padre está esperando. El corazón de Kim se apretó. Sabía lo que eso significaba. Era hora de volver, hora de retomar su lugar, hora de dejar atrás cualquier vínculo que hubiera creado ahí, incluso los que no quería admitir. Thomas percibió el cambio en su mirada, la misma expresión que había visto cuando ella despertó por primera vez. Pero ahora no era rabia, era algo más difícil, tristeza. Él habló con naturalidad. Debes irte. Kim no respondió, porque si hablaba en ese momento, quizás no podría ocultar lo que sentía, y todavía no estaba lista para admitirlo, ni siquiera ante sí misma. Antes de partir, la mujer mayor se acercó nuevamente a Thomas. Usted no entiende lo que hizo. Él frunció ligeramente el ceño. Solo salvé una vida. Ella negó con la cabeza lentamente. No, salvó mucho más que eso. Thomas no respondió, pero esas palabras se quedaron resonando dentro de él. Cuando llegó el momento, Kim caminó hacia el caballo que habían traído para ella, pero antes de montar se detuvo, se dio la vuelta y regresó hasta Thomas. Se quedaron frente a frente en silencio. La distancia entre ellos parecía demasiado pequeña y al mismo tiempo imposible de cruzar. Ella habló primero. Todavía odio a los hombres blancos. Thomas soltó una pequeña sonrisa. Me lo imagino. Pero entonces ella continuó. Pero a ti no te odio. Esas palabras golpearon a Thomas de una forma inesperada, porque sabía lo que eso significaba para alguien como ella. Y por un instante ninguno de los dos dijo nada, hasta que Kim agregó casi en un susurro, y eso me asusta. Montó y partió con la tribu sin mirar atrás. Pero durante todo el camino, su corazón no estuvo en paz, porque por primera vez desde el juramento sentía algo que no podía controlar, algo que no cabía en el odio, ni en el deber, ni en la tradición, algo que crecía silenciosamente dentro de ella. En la hacienda, Thomas volvió a la rutina, pero todo parecía diferente. El silencio ya no era el mismo, la casa parecía demasiado grande, y por primera vez en años, extrañaba a alguien. Pasaron días, luego semanas, hasta que una noche algo inesperado ocurrió. Un mensajero de la tribu llegó, no con urgencia, no con peligro, sino con una invitación, un pedido directo del líder apache. El padre de Kim quería hablar con Thomas Johnson en persona, y eso solo podía significar una cosa: su destino todavía no había terminado. En realidad, apenas estaba comenzando. Thomas Johnson nunca había entrado en el territorio de la tribu, no por miedo, sino por respeto. Desde niño había aprendido que esa línea invisible entre las tierras de los colonos y las tierras apaches no era solo geográfica, era espiritual. Era una frontera hecha de historia, memoria y orgullo, y ahora por primera vez estaba a punto de cruzarla. No como invasor, no como enemigo, sino como invitado. Aún así, la sensación era extraña, profunda e irreversible. El viaje fue silencioso. El mensajero que lo acompañaba no hacía preguntas, no buscaba conversación, solo avanzaba con la calma de quien conoce cada vereda, cada curva del camino. Thomas se dio cuenta de que ese silencio no era incómodo, era ritual, era respeto, era la forma de decirle que ese momento tenía importancia. Cuando finalmente llegaron, el sol ya estaba abajo en el horizonte, y lo que Thomas vio lo dejó en silencio. La aldea no era como los hombres blancos solían describirla. No había desorden, no había apariencia de improvisación, había armonía. Las tiendas estaban organizadas en círculos, cada una colocada con propósito. Los niños jugaban, las mujeres trabajaban, los hombres conversaban tranquilamente. No era un lugar de guerra, era un lugar de vida. Y eso sacudió algo dentro de él, porque durante toda su existencia había escuchado historias diferentes. Historias de conflicto, de desconfianza, de miedo, pero ahí solo había humanidad. Kim lo escuchó antes de verlo. Estaba sentada cerca de la tienda principal, conversando con la mujer mayor que lo había visitado en la hacienda.
y en el instante en que sus ojos encontraron a Thomas caminando entre los miembros de la tribu, su corazón falló por un segundo. No esperaba sentir eso. No después de haber vuelto a casa, no después de intentar convencerse de que todo había sido solo un episodio pasajero, pero la verdad era más fuerte. Sintió alivio, y eso la irritó profundamente. Thomas se detuvo a unos pasos de ella. Ninguno de los dos habló de inmediato. El silencio entre ellos estaba cargado de algo nuevo, una conciencia mutua, una tensión que no venía del conflicto, sino del sentimiento. Kim fue la primera en romper el silencio. ¿Viniste? Su voz estaba tranquila, pero había algo escondido en ella. Thomas respondió con sencillez. Tu padre lo pidió. Ella asintió lentamente. Él no pide cosas sin motivo. Poco después, Thomas fue llevado hasta la tienda del líder. El padre de Kim era un hombre ya envejecido, pero con una presencia que llenaba el espacio. Sus ojos tenían la serenidad de quien había vivido muchas vidas dentro de una sola. No se levantó cuando Thomas entró, pero tampoco mostró hostilidad. Solo observó largamente, como si estuviera evaluando no solo al hombre, sino todo lo que él representaba. Finalmente habló. Mi hija juró odiar a los hombres blancos. Thomas no se sorprendió. Lo sé. El líder inclinó levemente la cabeza, y aún así volvió diferente. El corazón de Thomas se apretó al escuchar eso, pero mantuvo la postura firme. Yo no intenté cambiar nada en ella. El anciano respondió con calma. Precisamente por eso lo cambiaste todo. Hubo un largo silencio. Entonces el líder continuó. Kim carga más que un juramento. Carga el futuro de nuestra tribu. Thomas escuchó atentamente. Ella debe liderar algún día, dijo el padre, y para eso su espíritu necesita estar libre de odio. Esas palabras golpearon a Thomas de forma profunda, porque finalmente entendió. Aquello no era solo gratitud, era destino. Afuera, Kim caminaba sola intentando ordenar sus pensamientos. Sabía por qué su padre había llamado a Thomas, sabía qué decisión se estaba poniendo frente a ella, y eso la aterraba, porque significaba enfrentar la única cosa que nunca había querido admitir. Su corazón estaba dividido entre dos mundos, entre dos deberes, entre dos identidades. Cuando Thomas salió de la tienda del líder, ella lo estaba esperando. No dijo nada, solo empezó a caminar. Él la siguió. Fueron hasta una loma cercana desde donde se podía ver toda la aldea. Ahí, finalmente, estuvieron solos. Kim respiró hondo. Mi padre cree que cambiaste quién soy. Thomas respondió con suavidad. Yo no cambiaría quién eres. Ella se volvió para enfrentarlo. Sus ojos estaban intensos, vulnerables, pero cambió. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. Antes todo era simple, continuó ella. Sabía a quién odiar, sabía qué defender, sabía cuál era mi camino. Dudó. Ahora ya no sé. Thomas dio un paso más cerca, sin invadir, solo acercándose lo suficiente para ser escuchado. Quizás porque tu camino nunca fue sobre el odio. Kim sintió el corazón apretarse. ¿Y si elijo el camino equivocado? Él respondió sin dudar. Entonces no será el camino de tu corazón. El silencio que vino después fue diferente a todos los que habían compartido. Era un silencio lleno de verdades no dichas, lleno de sentimientos que ninguno de los dos sabía cómo nombrar, hasta que Kim habló casi en un susurro. Tengo miedo de perder a mi gente si te elijo a ti. Thomas sintió esas palabras como un peso, pero respondió con honestidad. Y yo tengo miedo de perderte si no te eliges a ti misma. Ella cerró los ojos, y en ese momento, por primera vez desde el juramento, una lágrima silenciosa escapó, no de tristeza, sino del dolor de tener que decidir entre dos partes de sí misma. Esa noche, la tribu realizó una ceremonia, no para la guerra, no para el luto, sino para la transformación, porque el líder sabía, Kim estaba frente al momento más importante de su vida, y la decisión que tomara cambiaría no solo su destino, sino el destino de dos mundos. Mientras las llamas del fuego iluminaban la aldea, Thomas observaba desde lejos, sin saber cuál sería el desenlace, sin saber si debía partir o quedarse. Pero una cosa ya sabía, nunca volvería a ser el mismo hombre que había llegado ahí, porque de alguna manera Kim había cruzado todas las barreras
y encontrado un lugar dentro de él que nadie jamás había alcanzado. Y cuando la ceremonia terminó, Kim caminó en su dirección, sola, decidida, lista para hacer la elección que lo cambiaría todo. El fuego todavía ardía en el centro de la aldea cuando Kim comenzó a caminar. Cada paso parecía pesado, no por duda, sino por el peso de la decisión que cargaba. Todos la observaban en silencio. No había presión, no había órdenes, porque entre su gente, ciertas elecciones no podían imponerse. Necesitaban nacer del espíritu, y esa era la elección más grande de su vida. Thomas permaneció donde estaba sin moverse, sin llamarla, porque en el fondo sabía, si daba un solo paso hacia ella, podría interferir en algo que necesitaba suceder libremente. Entonces, solo esperó, como siempre había hecho, y fue exactamente eso lo que marcó toda la diferencia. Kim se detuvo frente a él. Sus ojos ya no estaban llenos de conflicto ni de miedo. Había algo nuevo, una serenidad firme, como si por primera vez hubiera encontrado equilibrio dentro de sí misma. Habló sin dudar. Pasé la vida creyendo que mi destino era odiar. El silencio alrededor era absoluto. Porque el odio era simple, continuó ella. Nos dice quiénes somos, contra quién luchamos y dónde pertenecemos. Respiró hondo, pero el odio también encadena. Thomas no dijo nada, porque esas palabras no necesitaban respuesta, solo necesitaban ser escuchadas. Kim dio un paso más. Ahora estaba lo suficientemente cerca para que él viera el brillo en sus ojos. Cuando me salvaste, pensé que aquello solo sería una deuda. Su voz se suavizó, pero no lo fue. Puso la mano sobre su propio pecho. No salvaste solo mi vida, me liberaste del peso que cargaba desde niña. El corazón de Thomas se apretó, porque nunca esperó escuchar eso, nunca imaginó haber causado un impacto tan profundo. Ella continuó. Mi gente siempre me enseñó que la verdadera fuerza no está en la guerra, sino en la capacidad de proteger la vida. Miró la aldea a su alrededor, y hoy entiendo que proteger también significa construir puentes. Esas palabras hicieron que algo cambiara en el ambiente. No era solo una decisión personal, era algo más grande, algo que tocaba el destino de todos ahí. Entonces Kim hizo algo que nadie esperaba. No eligió solo a Thomas, tampoco eligió solo a la tribu. Eligió algo diferente, algo más difícil, algo más valiente. No voy a abandonar a mi gente. El corazón de Thomas se apretó por un instante, pero ella continuó antes de que cualquier miedo pudiera crecer. Y tampoco voy a abandonar lo que siento por ti. Él levantó los ojos sorprendido. Y entonces ella dijo las palabras que lo cambiaron todo. Elijo unir, no separar. Un murmullo suave recorrió la tribu. No de desaprobación, sino de comprensión, porque esa elección no era una traición, era una evolución. Era la prueba de que Kim se había convertido exactamente en lo que su padre siempre supo que sería, una líder. El padre se acercó lentamente. Su mirada estaba llena de orgullo. No había enojo, no había resistencia, solo respeto. Habló con voz firme. Mi hija eligió un camino que exige más valentía que cualquier guerra. Entonces miró a Thomas. Y usted ahora es parte de esta historia. Thomas sintió el peso y el honor de esas palabras al mismo tiempo. No respondió con promesas grandiosas. Solo dijo la verdad. Yo nunca quise quitarle nada a su gente. El líder asintió. Y es por eso que hoy no se le ve como alguien que quita, sino como alguien que suma. Kim volvió a mirar a Thomas. Y en ese momento ya no había más barreras invisibles. No había más juramentos de odio. No había más mundos separados. Solo había dos caminos que se habían encontrado. Ella sonrió levemente. ¿Todavía me tienes miedo? Thomas respondió con una sonrisa tranquila. Siempre te tuve. Ella arqueó una ceja. ¿Por qué? Él dio un paso más cerca. Porque eres la única persona que logró cambiar todo dentro de mí, sin nunca intentarlo. Kim sintió el corazón acelerarse. Pero esta vez no había miedo, solo certeza. Esa noche algo histórico ocurrió. No hubo celebración ruidosa, no hubo declaraciones dramáticas. Hubo algo mucho más poderoso: aceptación. La tribu recibió a Thomas como alguien que había demostrado su carácter a través de acciones, no palabras. Y Thomas comprendió algo que nunca había aprendido viviendo solo entre colonos. El respeto verdadero no se conquista por la fuerza,
se conquista por la integridad. Meses después, la hacienda de Texas ya no parecía tan aislada. Se había convertido en un punto de encuentro, un lugar donde dos mundos diferentes podían coexistir sin miedo. Kim pasaba parte del tiempo con su tribu y parte al lado de Thomas, no como alguien dividida, sino como alguien completa, porque finalmente había encontrado una verdad más grande que cualquier juramento. El amor no borra las identidades, las fortalece. Cierta tarde, sentados juntos en el portal de la casa, Kim miró el horizonte y dijo, ¿sabes qué es lo más extraño? Thomas respondió, ¿qué? Ella sonrió. Pasé años creyendo que mi destino era odiar a los hombres blancos. Volteó a verlo, los ojos brillando con tranquilidad, y al final mi destino era encontrar a uno que me enseñaría a vivir sin odio. Thomas tomó su mano sin prisa, sin palabras, porque algunas verdades no necesitan ser dichas, simplemente existen. Y así la mujer apache que juró odiar se convirtió en el puente entre dos mundos, y el hombre que solo quiso salvar una vida terminó salvando mucho más de lo que imaginaba. Ayudó a transformar un juramento de odio en un legado de unión, y esa historia comenzó a contarse no como una leyenda de conflicto, sino como la prueba de que incluso en el viejo oeste, los mayores actos de valentía no se hacían con armas, se hacían con el corazón.